Hola a todos y todas. Vamos a dar un par de minutitos. Ya está Andrea acá para su clase, pero vamos a dar un par de minutos que está ingresando la gente a la sala para empezar. Si les parece bien, si te parece bien, Andrea, podríamos dar hasta las Sí, seis treinta claro. y cinco. Ujú, no hay problema. Ya. Vamos a partir con las presentaciones e introducciones. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta tercera clase del curso Gobernanza del Acuerdo de Escazú. Este curso se da en el marco de la uso socioambiental, el cual es un proyecto que por 6 años lleva realizando la ONG FIMA. Y este curso en particular es organizado con la Fundación Friedrich Ebert, con su programa de transformación. En la clase de hoy, para quienes nos han acompañado en las clases anteriores y han seguido el programa, es sobre hojas de ruta.
Y para eso, en la primera parte nos va a acompañar Andrea Sangüesa, que es experta con más de 25 años de experiencia en temas de democracia, transparencia, acceso a la información y participación ciudadana a nivel global, regional y local. Fue una activa propulsora, defensora y y ejecutora del Acuerdo de Escazú desde su rol como desde la sociedad civil y luego fue representante del público y hoy día nos acompaña como oficial adjunta de la Secretaría del Acuerdo de Escazú de CEPAL. Más detalles lo puedes dar tú, Andrea, si que se me pasó algo, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. La segunda parte, las introducciones se las voy a hacer en el momento, pero va a estar a cargo de Daniel Barragán y de Joana Abrego. Daniel es de Ecuador y Joana de Panamá, para compartir también un poco de las experiencias de aplicación de este instrumento. Dicho lo anterior, doy paso a Andrea, que si quiere dar empezar con su presentación. Un detalle para que me estaban preguntando en el chat. Todas las clases son grabadas y son subidas en la página de la Uso Socioambiental y en el YouTube de ONG FIMA. Así que las pueden buscar, no es inmediato, la clase de hoy se sube la semana siguiente, pero para que ahí si se perdieron alguna clase o quieren revisar o les quedó alguna duda, están ahí disponibles. También están las ediciones anteriores si es que hubo algún curso que el año pasado se perdieron o qué sé yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Efectivamente, hoy día vengo en representación del Secretariado de Escazú, ¿cierto? Que tiene su sede en la CEPAL y la CEPAL tiene su sede en Santiago de Chile. El Secretariado de Escazú somos un equipo de 5 personas que trabajamos los distintos niveles que tiene la implementación, ¿cierto? Desde tratar de conseguir más estados que ratifiquen, luego apoyar la implementación en el regional, la conferencia de los partes, el comité de apoyo, etcétera, y también esta parte de apoyo a la implementación nacional, que es lo que me han invitado hoy día a contarles. Entonces, Coti, entiendo que son, bueno, en Chile son 20 para las 7, unos 25 minutos, media hora está bien, y luego preguntas. Sí, perfecto, perfecto. Y para que podamos ir Ahora, si respondiendo dudas. alguien quiere hacer una pregunta, yo voy a tener la pantalla completa, así que no los voy a ver, pero encantada que las hagan y quizás ahí Constanza me puede avisar de que hay una pregunta y yo paro sin problema. Sí, ningún problema, ahí vamos Ya, moderando. entonces voy a compartir la presentación que preparé. Ya. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de las hojas de ruta. Y las hojas de ruta son un instrumento, una herramienta para apoyar a los estados parte a implementar o a comenzar la implementación del acuerdo de Escazú. Yo sé que ustedes han conversado de esto, pero solo destacar brevemente que hay un nivel regional de implementación y hay un nivel nacional, ¿cierto? Entonces, en el nivel regional, yo sé que ya lo vieron, existe la conferencia de las partes, existe este comité de apoyo, está este grupo de trabajo que es abierto sobre defensoras y defensores, que se vincula también a este foro anual, perdón, ahí es un error, era un foro anual, hoy día es un foro bianual, que es lo que está contemplado en el plan de acción regional. Las tres últimas cosas que les mencioné, el plan de acción regional, el foro, que probablemente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir o no, este foro es una de las acciones que está dentro del plan. Y este plan se conversa, se informa, se alimenta con reuniones abiertas para cualquier persona y es coordinado por 3 países que son Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. O sea, todo el tema de defensores y defensoras a nivel regional lo empujan
estos tres estados parte, por supuesto con apoyo de la Secretaría, para lo cual ya se elaboró un plan de implementación y de hecho ya hay un programa que es una herramienta más específica que el plan. Y a nivel nacional, lo que hacemos desde la Secretaría es apoyar la implementación del acuerdo en aquellos estados que ya son parte, es decir, que han ratificado el acuerdo y que hoy día son 18 los estados parte, ahí ustedes los pueden ver. El último en sumarse es Bahamas, que se sumó, si no me equivoco, hace un mes, entonces estamos muy contentos de tener un nuevo estado parte. Luego, antes nosotros comenzamos el apoyo de los estados partes, de hecho el primero fue en Ecuador, veo acá a Daniel que va a contar, ¿cierto?, sobre el proceso de hacer esta hoja de ruta en Ecuador. La COP pasada, que fue el 2024, la próxima es el otro año, ¿cierto? La conferencia es cada 2 años, convoca a los estados parte, a cualquier país observador y por supuesto a cualquier persona o organización interesada en participar. Esa decisión, toda conferencia de las partes tiene decisiones. Las decisiones las toman los estados parte. El público, la sociedad civil, por supuesto, busca influir en los estados parte para cómo tiene que ser el texto de esas decisiones. Y ese es un ejercicio que existe en Escazú desde siempre. Y así se construyen estas decisiones. Entonces, una dice 3.1 porque es la COP 3, por eso dice decisión 3. Y el uno es porque es la primera decisión de 6 que se tomaron en esa conferencia. Esta decisión se llama de implementación nacional y aquí yo copié el texto de esa decisión, una decisión de un par de páginas, pero en definitiva lo importante es que se invita a todas las partes a elaborar estas hojas de ruta con el apoyo de la Secretaría, hojas de ruta o planes de implementación. Y el objetivo, lo que nos interesaría mucho, es que todos los estados partes tuvieran esta hoja de ruta para el 2026, es decir, para poder presentarla en la próxima COP. Después hay un párrafo más detallado que, por ejemplo, los países que acaban de ratificar hace muy poco, que es el caso de Colombia y es el caso de Bahamas, por supuesto no van a tener su hoja de ruta para el 2026 porque recientemente son estados parte, pero por supuesto pueden comenzar el proceso. Entonces, esta decisión es muy importante porque es una decisión de las partes, una decisión política que compromete a las partes a elaborar estas hojas de ruta. Ahora, ¿qué entendemos por una hoja de ruta? Es un proceso estratégico, por supuesto, porque se toman decisiones importantes que van a servir de fundamento, de base para empezar la implementación del acuerdo de los distintos países. Es importante decir que la implementación del Acuerdo Escazú es como implementar un sistema democrático con elecciones periódicas, etcétera. O sea, la implementación es para siempre, siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer más. Así que la invitación, por supuesto, es a pensar en el largo plazo, lo que no quita que hay que comenzar luego y por eso las hojas de ruta son ese primer paso, esa primera piedra en materia de implementación del acuerdo. De hecho, el acuerdo habla de que tiene que ser un proceso progresivo de acuerdo a las capacidades y a las capacidades que existan en cada país. Nadie espera que un Estado ratifique y tenga, no sé, en el corto plazo el acuerdo implementado, ¿no? Eso claramente no es algo que no hace sentido, no es así, no funciona así. Pero esta hoja de ruta, que ya les voy a contar, define una serie de componentes que le dan de nuevo la base, el fundamento, si ustedes quieren, como la primera capa de cemento que uno pone cuando uno hace una casa, ¿cierto? Es como esa base sobre la cual se puede construir. Más o menos, depende del país, por supuesto, países más pequeños en general tienen menos normas y por lo tanto suele ser más breve, pero fácilmente puede tomar un año realizar un proceso de elaborar esta hoja de ruta y tiene un conjunto de pasos bueno, que hemos ido definiendo y por supuesto desde que hicimos la primera hoja de ruta en Ecuador
a hoy día que estamos trabajando en varios otros países, también hemos ido aprendiendo y agregando cosas a la hoja de ruta o más especificaciones dentro de cada uno de los pasos. Acá tenemos los pasos, que son 7. Son bastante autoexplicativos en qué consiste cada uno de ellos, pero voy a ir rápidamente para describirlos. El primer paso supone hacer lo que llamamos una línea base. Una línea base es un análisis legal de la norma que existe en el país respecto a las disposiciones de Escazú. Para esto, la línea base contempla del artículo 2 al 10, es decir, principios, definiciones, orientaciones generales, todo el pilar de información, el de participación, el de justicia, el de defensores y el de fortalecimiento de capacidades. Entonces, acá típicamente trabajamos con un consultor o consultora que sepa mucho de derecho ambiental de su país y ojalá conozca mucho Escazú y hace este análisis legal, para lo cual se ocupa la guía de implementación que hizo la Secretaría, que es un texto bastante completo y detallado, que va explicando párrafo por párrafo de las disposiciones del acuerdo. Es decir, si ustedes son un Estado parte y ustedes ratifican, es muy importante, sin duda usarían la guía para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué significa en materia de generación de información el primer párrafo? ¿Qué significa el segundo? ¿Esto es obligatorio? ¿Esto es voluntario? Porque sabemos que hay algunos párrafos y disposiciones en Escazú que obligan, hay que garantizar y hay otros que hay que promover. Por lo tanto, la interpretación de cada uno es muy importante. Eso es la línea base. Y además sumamos prácticas. Con prácticas nos referimos a medidas administrativas, ¿cierto?, que lleva el Ejecutivo adelante, que no están en una norma, pero que tienen orientaciones, guías, páginas web, etcétera, que ayudan, ¿cierto?, y que tienen que considerarse dentro de la implementación, dentro del análisis, perdón, de la norma del país. Por ejemplo, Chile, luego de ratificar Escazú, elaboró una guía, que es una guía, es una medida administrativa, donde promueve que los proponentes, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, hagan participación temprana en forma voluntaria. La participación temprana, ¿cierto?, está en el 7.4, en el artículo de participación pública. Por supuesto, es un primer paso en la dirección correcta, que es decir, hoy día no tenemos nada que podemos tener, tengamos esta medida administrativa que depende solo del Ejecutivo, no tengo que preguntarle al Congreso, y voy como empujando el proceso para ir avanzando, como dice el acuerdo, en forma progresiva a la implementación de todas estas disposiciones. De este análisis de base, línea base, para que se haga una idea, puede tomar unos 3 meses, porque borradores, primeros borradores, segundos borradores, terceros borradores, etcétera, resultan unas conclusiones o unas recomendaciones que he dicho muy en fácil, es decir, lo que el país tiene respecto a las disposiciones y lo que el país puede mejorar, no tiene o tiene que empezar. Por ejemplo, una disposición que casi todos los países tienen es tener sistemas de información ambiental, que está dentro del artículo 6. Todos los países tienen uno o más sistemas. El aspecto por mejorar que ha ido saliendo de todos los países con los cuales hemos trabajado, que ya les voy a contar, es la coordinación entre esos sistemas de información, la actualización y la descentralización de los datos de esos sistemas. Esa suele ser, por un lado, lo que tiene, que el sistema lo tiene, y algo por mejorar es la interoperabilidad entre un sistema y otro. Ese es un ejemplo. Andrea, Luego, ¿sí? hay una pregunta de Sara Ya. que pregunta si se considera la línea de base solo las leyes vigentes que tengan ya su reglamento técnico y todo, o también se incluyen proyectos de ley. No, no se incluyen proyectos de ley. Se mencionan, pero para efectos de decir, se incluyen proyectos de ley, sí, se incluyen. Al momento de decir lo que el país tiene y lo que debe mejorar, dentro del que tiene no va a considerar el proyecto de ley, ¿cierto? Porque en definitiva todavía no es una ley. Pero sí lo puede poner en recomendaciones. Sería adecuado aprobar el proyecto de ley tanto.
o este proyecto de ley que está en el Congreso y que todavía está en debate, sería conveniente agregarle tal aspecto para hacerse cargo de alguna disposición que el país no tiene respecto de Escazú. De esta línea base, como dije, resultan recomendaciones o como están en el cuadro ahí, propuestas de acciones prioritarias. Es decir, qué se recomienda que el Estado haga en forma prioritaria? Es decir, lo primero que haga cuando comience su implementación de las disposiciones del acuerdo. Para que se hagan una idea, en general los países han ido estableciendo entre 10 a 12 acciones, porque son las, llamémoslo, las primeras acciones, acciones que pueden ser de gestión, como mejorar la interoperabilidad de dos sistemas de información, o acciones que pueden ser de más largo plazo, como elaborar un proyecto de ley, que sabemos que toma tiempo, pero quizás es prioritaria porque tiene mayoría en el Congreso y hay una oportunidad para poder avanzar. Luego el paso 2 es el mapa de actores. Aquí tiene dos partes. Una, ¿cuáles son las entidades públicas en el país que tienen un mandato legal de implementar Escazú? Es decir, todas aquellas entidades que tengan, ¿cierto? Todas las entidades en nuestros países tienen una ley que les da origen al ministerio, que da origen al servicio. Bueno, ¿qué atribuciones legales? ¿Quiénes son los que tienen que ver, tienen responsabilidades en materia de información ambiental, en participación en justicia, en defensores, etcétera? Por supuesto, todos los ministerios de ambiente o como se llamen en nuestros distintos países son una entidad pública fundamental. Otros países pueden ser los ministerios de justicia, en aquellos que tienen. En otros países la Defensoría del Pueblo. En otros países hay ministerios a cargo del tema de participación, más allá de lo ambiental. Entonces se definen de acuerdo al mandato legal, quiénes son responsables de implementar el acuerdo. Y luego también se intenta hacer un mapa lo más diverso posible de otros actores, sociedad civil, sector privado, academia, otros. Todos sabemos que un mapa de actores es algo dinámico, que va cambiando, hay organizaciones que desaparecen, hay otras que aparecen, etcétera. Pero la idea es que la hoja de ruta contenga un primer mapa que sin duda el gobierno va a tener que tener la tarea de irlo actualizando. Después está el sistema de gobernanza, que como dice el nombre, lo que busca es establecer una coordinación que sea estratégica y operativa. Una vez que comience la implementación, cuando digo comience, estoy hablando terminada la hoja de ruta, el Estado comienza la implementación de sus acciones prioritarias, ¿cierto? Que ya vamos a ver el camino que recorren. También hay algunos estados que luego de la hoja de ruta toman esas acciones prioritarias y elaboran un plan de implementación que es más detallado que la hoja. Un plan de implementación tiene la acción, el responsable, el financiamiento y el tiempo esperado. En este caso, Chile y Argentina han elaborado planes de implementación en forma posterior o paralela a la hoja de ruta. Hay otros países que quizás lo que nos va a contar Daniel, ¿cierto? Que trabajan sobre la hoja de ruta. Ambas posibilidades están bien, una es más detallada que la otra, por supuesto, pero todos parten de estas acciones que se definen acá. Listo. Entonces, la gobernanza se trata de cómo se van a entender entre las entidades públicas responsables de implementar ¿y cómo se van a entender estas entidades públicas con todos los otros actores interesados, con la sociedad civil interesada, con el sector privado, o puede que no estén interesados, pero queremos que sean parte de la implementación, quizá el sector privado, la academia? Formación ¿Sí? profesional, gratuita y vitalicia. Siempre van a poder acceder a este tipo de procesos de actualización y para el que lo guste. Perdón, hay un micrófono encendido. Sí, el micrófono prendido. Silenciar a todos. ¿Sigo? Sigue, ay, sigue, pero te silencié, así que desilenciate. No se te escucha, Andrea. Está silenciada, Ahí, pero ahí estoy. Silencio. sí, Ya, sí, gracias. sí. Entonces, este sistema de gobernanza, lo que desde la CEPAL hemos ido proponiendo y hemos ido aprendiendo en el camino, por supuesto, es que en general lo que proponemos es un grupo estratégico que sea pequeño, generalmente tiene entre 20 y 25 personas, y
que esté integrado por las entidades públicas y además por los representantes sociedad civil, academia y sector privado. O sea, que el grupo que empuja y que se reúne 3 veces al año, que tiene un plan para llevar adelante las acciones prioritarias o que va a elaborar el plan de implementación luego de la hoja de ruta, sean un diálogo lo más, donde ojalá todas las voces pesen lo mismo. Me refiero a entidades públicas, sociedad civil, academia, sector privado. Esto podrá variar de país en país. ¿Cuál es la propuesta que todos los países han ido adoptando? Chile ha comenzado su implementación de esta propuesta que les estoy contando. Las otras están escritas en la hoja de ruta y hay que comenzar su implementación. Daniel también nos puede contar cómo le ha ido en Ecuador. Entonces, todos los interesados de participar del mundo de comunidades locales o de pueblos indígenas o de defensoras o de colectivos o de plataformas se inscriben. Todas las ONG se inscriben, las interesadas del sector privado, la academia. Y luego cada sector va a tener un número de actores. Por ejemplo, puede que la sociedad civil, no sé, en Ecuador o Panamá o Argentina o Uruguay, no sé, sean 150 personas inscritas, naturales o jurídicas. Entre ese mismo grupo deciden quiénes son sus representantes, por supuesto, a través de un mecanismo transparente participativo. ¿Y quién va a este grupo estratégico? Es ese representante de un determinado sector que fue elegido por su propio sector. Y ese es el que empuja el carro de la implementación. El grupo ampliado se puede juntar 1 vez al año, 2 veces al año, participa el que quiera, por supuesto se difunde lo más amplio posible para conocer y estar en este diálogo con el grupo estratégico. Hay algunos países que han optado por crear comisiones nuevas y hay países que han optado por usar instancias que ya tienen, porque todos sabemos que hay mucha instancia, tampoco se trata de tener otra más que luego sea difícil de mantener y sea difícil de administrar. Luego se define una estrategia de participación, estrategia que se define acá y la idea es que luego se implemente cuando se lleven adelante las propuestas de acciones prioritarias, se sumen otras o se realice el plan de implementación. Dicho eso, y de igual forma en la hoja de ruta se implementan al menos 2 acciones. CEPAL apoya con la implementación de un taller presencial, típicamente, que Joana nos podría contar de Panamá, es una actividad presencial en la capital del país, ¿cierto? Y la gente está durante un día trabajando y influyendo en qué está influyendo, aquí lo digo inmediatamente, y también actividades virtuales. La idea es que las propuestas de acciones prioritarias sean las que se llevan a esta consulta, es decir, la idea es preguntar sobre uno de los aspectos más importantes que es de la hoja de ruta, que es qué va a hacer el Estado para comenzar la implementación del acuerdo. Todos esos aportes que resultan se sistematizan en un documento, se analizan y se ven cuáles son viables de incorporar y cuáles no, porque por ejemplo hay veces que salen temas que no tienen que ver con Escazú. No sé, en Escazú pueden salir en un taller de esto, la importancia de promover que la propiedad de la tierra esté más cerca, esté más en las mujeres, porque eso es un déficit enorme en la región a propósito de defensoras ambientales. Bueno, Escazú no tiene una disposición que hable, ¿cierto?, sobre la propiedad de la tierra. Entonces, probablemente eso no va a quedar como una acción prioritaria. Hay temas que son cercanos a Escazú, pero que no son directamente Escazú. Todo ese insumo, esto que lo hace, ¿cierto? Un consultor o consultora que trabaja, son revisados por el gobierno, por CEPAL, y ahí se definen las acciones prioritarias con este insumo de este taller, insumo ciudadano, como lo queramos llamar. Mi experiencia hasta ahora, de todo lo que hemos visto, la mayoría de las acciones que son propuestas quedan dentro de la definición de acciones prioritarias y también se entrega un informe a los que participaron cumpliendo este estándar de Escazú, que es dar una debida consideración a las propuestas y de dar una respuesta fundada de qué pasó con su propuesta. Y por último, hay un paso que es distinto a los demás, que se refiere al artículo 11, que quiere decir qué acciones el país puede ofrecer a otro país para implementar Escazú, es decir, cómo un país puede apoyar a otro. No es la cooperación regional que el país necesita para implementar, sino es la cooperación que puede ofrecer a otros países.
Ay, no me... espera. Se quedó como pegado. La, la presentación. Sí, estoy tratando de avanzar. A lo mejor si la Dejo cierras, de, si la, claro, dejas de presentar y dejo de cambiar. presentar. Y Perdona, la pongo de nuevo. Ah, ahí. Ok. ahí se ve perfecto. Ahí se ve. No sé si se me salté alguna. No. Bueno, las hojas de ruta que tenemos hoy día, ustedes pueden ver ahí, Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Chile y Uruguay. Y ahí están las fechas en que fueron publicadas. Esas son las que están listas y estamos en otras en proceso. Estas son las que estamos en proceso. Belice, Colombia, Granada, Panamá, México y San Kitts y Nevis, que es San Cristóbal y Nieves. Y también ustedes pueden ver ahí en qué estado están. Entonces, para la próxima COP, eh, es muy probable que es cierto que lleguemos con Belice, Granada, Panamá, San Kitts, avanzando en México y avanzando en Colombia. Ahora, para dar inicio a este proceso, la CEPAL requiere la Secretaría una carta formal del Gobierno de Colombia solicitando este apoyo de asistencia técnica, que es una carta que típicamente firma la Autoridad Máxima de Relaciones Exteriores o de Medio Ambiente. Bueno, el paso uno creo que ya lo expliqué, no quiero hablar mucho más para poder conversar. Ahí está cuando dije los distintos artículos, el 2 definiciones, el 3, ahí está el 4, el 5. Esos son los artículos que se revisan y al lado contiene el número de párrafos o el número de disposiciones que tiene cada uno de ellos. El mapa de actores también lo vimos. Aquí hay un ejemplo del mapa de actores en el caso de Santa Lucía. Bueno, está en inglés, pero a la izquierda dice autoridad y ahí tiene la autoridad y ahí dice el rol que tiene relacionado al acuerdo de Escazú y dice de qué, por ejemplo, el primero, que el Departamento de Desarrollo Sostenible de ese ministerio es responsable del desarrollo de toda la política ambiental y la legislación, por lo tanto, el artículo 4, el artículo 6 y el artículo 7. En el caso de Santa Lucía también se incluyó el Ministerio de Asuntos Internos, Justicia y Seguridad Nacional, porque tiene que ver, como dice, justicia, ¿cierto?, con los artículos 8 y 9. Bueno, y así se continúa y se realiza esto para cada uno de los países. Hay algunos países que integran comisiones parlamentarias, como el caso de Santa Lucía y también de otros países caribeños, y en general los países de América Latina no incluyen como una entidad pública responsable directamente en la implementación de Escazú a el poder legislativo. También aquí hay un ejemplo, Santa Lucía, cuando se habla de este mapa de actores, Santa Lucía es una isla pequeña del Caribe, por lo tanto, podemos ver que sus actores, bueno, aquí no sale la cantidad de actores, pero no son muchos, ¿cierto? Respecto de otros. El sistema de gobernanza, también lo hablamos. Les conté que era un proceso por etapas, tenemos los dos grupos, ¿cierto? También pensamos en los países federales, que pues, como es el caso de Argentina y el caso de México, que es muy importante primero partir a nivel nacional y luego que se ha instalado ahí, que se han obtenido aprendizajes, poder salir, ¿cierto?, de la capital, de la principal región y poder avanzar hacia los otros estados. Hablamos de los momentos clave de participación para elaborar la hoja de ruta, que fue lo que yo les conté de esta actividad presencial y las actividades virtuales, y también lo que queda diseñado es como una base de la estrategia para la elaboración del plan. Esa estrategia es de acuerdo al artículo 7, que es un artículo bien eh, ambicioso respecto de lo que hoy día tienen los países en sus marcos legales. Hay varias cosas que los países en general tienen, pero hay otras disposiciones del artículo 7 que progresivamente es importante avanzar en los países, pero estamos tratando de que se implementen en la hoja de ruta y en el futuro plan. Por ejemplo, el dar debida consideración y respuesta fundada son dos disposiciones que en la región es importante, en los países de la región, mejorar y avanzar mejor en su implementación.
Ahí está la implementación, ¿cierto? Las acciones prioritarias y la cooperación regional. Y lo último que quería decir, porque ya aquí terminé, que me disculpan, lo debí haber dicho antes, que cuando comenzamos a trabajar con un Estado parte, creamos lo que llamamos un comité directivo. Es decir, está la CEPAL, el consultor o consultora que se contrate, obviamente Relaciones Exterior y Medio Ambiente, que son los puntos focales, pero además invitar, por ejemplo, a una agencia que está a cargo del tema de transparencia o invitar al Ministerio de Justicia. Es decir, crear un grupo pequeño de 4 o 5 entidades, pero que no esté solo ambiente y cancillería, porque eso, que haya más, todo este proceso ya lo conocen otras autoridades y funcionarios y por lo tanto eso tiene más chances de que se implemente y que la hoja de ruta tenga las miradas de distintas entidades públicas en el mapa de actores, en la línea de base, en las acciones prioritarias. No se puede publicar una acción prioritaria, por ejemplo, que tiene que implementar la entidad pública responsable de justicia si esa entidad pública de justicia no es consultada sobre esa acción prioritaria. Hay que recordar que la hoja de ruta es un documento formal, oficial del gobierno y de la CEPAL. Ya, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Andrea por tu presentación, sin duda muy detallada y extensa. Hay varias preguntas en el chat, Ya. entonces voy a leer las preguntas que están en el chat y luego yo le propongo a las personas que levanten su mano y vamos conversando. Y, y la idea es que estemos más o menos hasta las 7:25 para que podamos después tener un break y dar paso a la segunda parte. Las preguntas que leo acá de Ani Morillo es cuáles serían los ejemplos de colaboración regional en el paso 7 que se han presentado. Ok. No sé si te leo todas las preguntas o vas respondiendo y te las voy leyendo. Prefiero ir de a una. Ok, En el perfecto. caso de la cooperación regional, en el caso de Chile, por ejemplo, ellos ya tenían un acuerdo que venían trabajando con México. Entonces hay un acuerdo Chile-México y ese acuerdo tiene que ver con la implementación de Escazú. No era un acuerdo sobre otro tema y eso se incorporó. En el caso de Santa Lucía también proponía apoyar a otros estados del Caribe precisamente en este trabajo de implementar la hoja de ruta. Hay otros países, también Chile y México, probablemente México no ha terminado, ¿cierto? Que tienen este registro de emisiones y transferencias contaminantes, que está dentro del artículo 6, ¿cierto? Que tiene que ver con hacer un registro, como lo indica su nombre, que estos dos países lo tienen funcionando ya hace bastante tiempo. Entonces, una asistencia técnica y una cooperación específica puede hacer cómo llevar adelante ese registro en otros países. De hecho, en varios de los países, una de las acciones prioritarias es llevar a implementar empezar el proceso de la creación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Perfecto. Luego, no, espero que eso haya quedado claro. Después, luego retomamos y que hay más Ah, claro, preguntas. después me pueden decir si quieren algo más o yo me Claro. expliqué bien, de acuerdo. Milenka Almanza pregunta si es que Bolivia ha iniciado el proceso de hoja de ruta y agrega que en el caso de Bolivia, con una alta y triste historia de minería, tendría que mapearse como actores las empresas es una pregunta, cooperativistas mineras y considerando que estas empresas son las que incumplen sistemáticamente las normas, de ser así, ¿cuál sería la gobernanza recomendable? Bueno, a la Secretaría no ha llegado una carta formal del gobierno de Bolivia solicitando este apoyo, lo que no quiere decir que eventualmente han realizado su propio proceso. Por supuesto, cualquier Estado parte es totalmente soberano para organizar su hoja de ruta, su plan de implementación como quiera llevarlo, la administración, cierto, que está a cargo. La gobernanza, bueno, habría que identificar a todos los actores, por supuesto, y dentro del sector privado, me imagino sobre todo lo que ha pasado en otros países, que lo que se identifica al sector privado son asociaciones de empresas, no la empresa X, sino la asociación de empresas mineras, la asociación de empresas eléctricas, etcétera, que son las que se identifican en este mapa.
Y luego, cuando comience la implementación, la idea es convocar a ese sector privado. El sector privado puede sumarse o puede restarse también, ¿cierto? Depende del interés de estar cerca de la implementación de Escazú. No puedo opinar más de cuál es la mejor gobernanza para Bolivia porque no me corresponde. Perfecto. Sara pregunta, ¿la participación del comité ampliado en el comité ampliado es voluntaria o existe un compromiso? No es voluntaria. O sea, la idea es invitar lo más ampliamente posible, que siempre es un desafío, como ustedes bien saben, pero por supuesto yo puedo ir a una reunión y no ir a la siguiente, es voluntario. El grupo estratégico es distinto. Bueno, la entidad pública tiene una responsabilidad legal de implementar el acuerdo. Y si una de ustedes, no sé, en su país hicieron un registro social civil y en su grupo la eligen como representante, yo también entiendo que eso es un compromiso importante de cumplir ese rol de representar. O sea, si yo estuviera ahí, yo voy a esta reunión estratégica, se plantea una serie de cosas, qué sé yo, hemos tenido problemas con esta acción para implementarla, en este nos ha ido bien, hay una posibilidad de financiamiento, ¿qué hacemos? Yo, representante de un grupo, tengo que volver a ese grupo y decirle, mira, esta fue la discusión, ¿qué llevo yo de vuelta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Por ejemplo, un financiamiento disponible, eso es muy, no sería bueno que eso fuera como voluntario en el sentido de que sea discrecional mi participación. Genial. Eh, si es que hay más preguntas, yo los invito a levantar la mano y hacerlas con su cámara, con su voz, o también puedo seguir leyéndolas en el chat, pero me parece que esta conversación puede nutrirse muy bien si es que abrimos la conversación. Hay otra pregunta acá que es si existen ejemplos de apoyos privados en algún país. Apoyo privado, sería bueno saber a qué se refiere Sara, parece, ¿no? Sí, ¿Apoyo Sara. privado como un apoyo de financiamiento de alguien del sector privado o- Sí, sí, en relación a si hay apoyos privados respecto al financiamiento, que es difícil como captar al sector privado, entonces no sé sí? si hay algún caso que nos De lo anuncie. que yo he visto, no. No. Ahora, también es importante una cosa, o sea, por supuesto sabemos que el sector privado es diverso, es grande y que seguramente hay sectores que les gusta Escazú y otros no tanto, también como lo hemos visto en los procesos de ratificación de los países. Ahora, dicho eso, recordemos que hacer las hojas de ruta no es entrar en diálogo con todos, ¿cierto? Es hacer la línea base, hacer el mapa, pensar en la gobernanza, etcétera. Y en la participación en estos talleres, hablar de esas acciones prioritarias. Ahí les podría contar Joana, pero en el caso de Panamá hubo participación de dos o tres empresas que fue muy bueno porque aportaron, se leyeron el documento, hicieron, no estamos en la fase de tenemos que empezar a implementar y cómo financiamos, ¿me explico? Eso viene después. Esto es como el primer, como les decía, como el cimiento básico de una construcción. Estamos poniéndonos de acuerdo en una serie de cosas, entre ellas, cómo vamos a empezar a implementarlo. Gracias. Constanza, no podemos escucharte. Ahí está Joana, ahí le vi el nombre. Sí, perdón. Estaba preguntando si es que había alguien que de los participantes que no sean ni Daniel ni Joana, porque luego los vamos a escuchar a ellos, que haya participado en algún proceso de elaboración de la hoja de ruta en su país o de alguna etapa de esta que pueda comentar su experiencia o que haya escuchado que se ha desarrollado, no sé cómo lo han No, sería vivido. fantástico escuchar, por supuesto, las buenas y las malas también. Bueno, entiendo que hay bastantes personas de Chile, quizás eventualmente alguien estuvo en alguna actividad de participación, no sé. Exactamente, ¿no? Yo recuerdo que haber participado en
en actividades organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en el que se invitó a conversar y a evaluar también, como a identificar actores, etcétera, eh, para la elaboración de la hoja de ruta y después también para el plan de implementación que se elaboró a partir de lo destacado en la hoja de ruta. Ujú. Perfecto. ¿No hay más preguntas, parece? Perfecto, significa que quedó clarísima esta presentación. Ojalá, ojalá sea esa la razón. Bueno, No, cualquier pregunta que venga después, ahí está Ani. Ahí se animó a hacer una pregunta. No es una pregunta, es un aplauso. Ah, gracias. Gracias, pensé que era una manito. Ah, no, por supuesto. Andrea, de todas maneras, ¿cuál es la experiencia que han tenido con CEPAL? ¿Cuáles han sido, si es que se pueden identificar algunas, las principales dificultades que han visto que los países se enfrentan a la hora de disponerse a elaborar estas hojas de ruta y cómo eso finalmente se puede superar? ¿Cuáles son las buenas experiencias que salen de eso? Yo diría que una dificultad transversal es que siempre las autoridades y los funcionarios están muy ocupados con muchas agendas. Tienen un tremendo compromiso y voluntad, si no, no habrían mandado la carta y no estarían ahí. Y cuesta, se le ponen mucho ánimo y hay que empujar, ¿cierto? Hay que empujar para crear el comité directivo, para que ese comité, piensen que ese comité tiene que revisar el borrador de la hoja de ruta, del mapa, la gobernanza, tiene que discutir, tiene que conversar, tiene que pensar las acciones prioritarias. Empujar eso a veces es difícil, jamás por falta de voluntad, sino porque ahí uno ve que, claro, que los equipos son pequeños y tienen muchas agendas. La agenda ambiental internacional es enorme, la nacional en cada país también es grande, además a veces hay urgencias, hay conflictos, etcétera. Esa es una dificultad que nos hemos encontrado, pero bueno, que la hemos ido sorteando, pero es una dificultad que uno se va a encontrar siempre para hacer cualquier cosa con ministerios que tienen la voluntad de hacerlo, pero efectivamente hay falta de recursos, hay falta de recursos humanos, etcétera. En general ha resultado muy bien los talleres que hemos hecho. Siempre cuesta convocar también, y ustedes saben perfectamente eso. Eh, sí, cuesta convocar, cuesta que la gente llegue también. Ese es un fenómeno que pasa más o menos en todos los países también. Ahora, cuando está la gente en el taller presencial o virtual, en general salen muy buenas propuestas que alimentan sin duda la prioridad que se lleva. Entonces, ese ha sido un ejercicio bien virtuoso. Y también nos ha sorprendido como la capacidad de escuchar a los gobiernos y de integrar las propuestas de las personas y de las organizaciones cuando es relacionado, como yo les daba el ejemplo, de acciones no relacionadas directamente a Escazú. Ahí Marcela tiene una mano levantada, ¿no? Hola Andrea, sí, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la exposición. Y me preguntaba, ¿cierto? Yo no he tenido la posibilidad desde acá de Chile todavía revisar esas actividades participativas del acuerdo, sí me ha tocado leer desde fuera. Y me preguntaba si en alguna de estas hojas de ruta conoces tú alguna experiencia donde haya incidencia de alguna ONG que esté vinculada con medios de comunicación o derecho a libertad y expresión, entendiendo cómo se pueden enrocar también esas importancias sobre la difusión justamente para la posterior sensibilización y participación. Si hay alguna experiencia, digamos, comparada que tengas donde este actor principal, que sería como un medio de comunicación o una plataforma que brinde este servicio sobre derechos de libertad de expresión, esté vinculada con alguna de las hojas de ruta. Si entiendo bien la pregunta, me estás preguntando si este actor de medios, ¿cierto? O ONG que promueve la libertad de expresión han participado, por ejemplo, en las actividades de participación, valga la redundancia, en la elaboración de la hoja de ruta.
Uy, no me acuerdo de memoria, justamente. porque son muchos países. Quizá, bueno, Daniel sin duda y Joana podrían decir desde sus países, ¿no? Si se incorporaron organizaciones vinculadas a esos temas. Yo creo que en algunos países sí, pero no tengo certeza. En general, las organizaciones no gubernamentales, más allá de todo lo que es comunidad local, plataforma, colectivo, etcétera, también la idea es invitar a organizaciones con personalidad jurídica y, por supuesto, sin personalidad, o sea, invitar a todo el mundo no formal, por decir así, que no tiene una personalidad jurídica también a participar, porque son grupos muy vinculados a la implementación de Escazú. Bueno, desde las ONGs eran más bien, claro, sí, yo podría decir en temas de transparencia, había mucho, pues transparencia, anticorrupción, participación, desarrollo sustentable, y como ONG ambientalistas más como sector, no sé, reciclaje, cambio climático, jóvenes por el ambiente, pero no sabría decirte con certeza. Yo diría que sí. Yo diría que deben haber participado algunas. Ahora, no hay Genial. muchas ONG en los países relacionadas a temas de libertad de expresión, tampoco, de lo que yo conozco. Sí, o sea, bueno, ahí nomás para agradecerte también ese complemento, toca seguir buscando porque sí creo que es muy importante ponerles como actores fundamentales en ese trabajo como mancomunado la libertad de expresión y cómo Sin se va duda, sí. defendiendo, ¿cierto? Estas censuras o Sí, porque además el autocensuras derecho de o acceso la a la cantidad. información está muy vinculado, están muchas normas, ¿no? Ajá. Siempre se habla de libertad de expresión y acceso a la información. Y al menos en América Latina se está Voces del Sur, Ujú. como una organización de organizaciones que velan por el derecho a la comunicación, libertad de expresión. Fantástico. Bueno, ya viste la hoja de rutas donde estamos, eventualmente alguna de tus socias o organizaciones, colaboradoras de en esos países se podrían acercar. Bueno, si te interesa, voy a anotar mi mail acá, o cualquier persona, por Genial, sí, supuesto, muy agradecida. poder hacer coordinaciones más nacionales, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, Andrea. ¿Dónde están disponibles y dónde pueden ver las personas las hojas de ruta de los países que se han hecho y qué nivel Eso, de... están en la Ujú. página de la CEPAL, de Escazú, déjenme, no me, el tiro les digo, En la página en la que les compartimos la primera clase y les compartimos varias páginas. aquí la estoy copiando. Buenísimo. Muy ¿Y hay agradecida, un, cale- Andrea. ¿Y Aquí hay está algún si ustedes calendario? bajan, abren la página y bajan, están todas las hojas de ruta, ahí están los informes de los foros, están, bueno, por supuesto, el acuerdo en distintos idiomas. Súper. Y ahí tú mostraste en tu presentación también las que están en actual elaboración y me Esas imagino, no, no están, no, esas no son, no sé, no están publicadas, hay que publicar, hay que editarlas, hay que claro, diagramarlas, el comité directivo tiene que volver a revisar si estoy de acuerdo con el marco legal, estoy de acuerdo con las acciones prioritarias, o sea, un proceso que va y viene, ¿no? Después ver la participación, el insumo, volver a revisar, sí. genial. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Fue muy buena esta primera presentación para entender bien este instrumento que todos los países tienen que hacer. Si son parte del acuerdo de Escazú, finalmente de una u otra manera la idea es que puedan elaborarlo para poder después hacer sus planes de implementación. Como ahí se demuestra también el compromiso con el acuerdo mismo. Ujú. Así que eso, si les parece bien, yo creo que podemos tener ahora, no sé si Daniel y Joana que están acá, si quieren que tengamos un break y luego iniciamos con la segunda parte donde vamos a hablar más de los procesos en esta, como de lo general que nos acaba de contar Andrea, de cómo se realiza, cuál es la participación, cómo funciona el proceso, tener la experiencia de lo que fue en Panamá y en Ecuador. Entonces, ¿les parece que damos ahora 10 minutos de break? Entonces que volvemos a las 8:35 en Santiago. No sé qué hora será para ustedes, pero 10 minutos 35. más.
en su lugar del mundo en 10 minutos más, en este mismo link. O sea, yo no voy a cerrar la sesión, voy a solamente pausar la grabación. Perfecto. Bueno, después de la excelente presentación que nos hizo Andrea y agradeciendo muchísimo a ella personalmente por darse el tiempo y la energía de estar acá y a CEPAL también por el esfuerzo de compartir los conocimientos y de seguir informando respecto del Acuerdo de Escazú, sus mecanismos y sus progresos, vamos a partir esta segunda parte con, ya lo habíamos anunciado, con Joana Abrego, que es abogada y trabaja en la organización SIAM de Panamá. Tiene muchísima experiencia también en lo hemos mencionado, en el acompañamiento de lo que fue la hoja de ruta en su país, pero también en los temas de participación y acceso a la justicia ambiental. Y por otra parte también tenemos a Daniel Barragán, que también es uno de los iniciadores del acuerdo de Escazú, que estuvo presente en las negociaciones desde el principio y también con una gran experiencia en temas de participación, transparencia y acceso a la información, y también en la academia y en organizaciones de la sociedad civil, eh, que nos va a contar y que también, por supuesto, parte del equipo que desarrolló la hoja de ruta de Ecuador. Dicho esto, les doy la palabra. No sé si va a partir Daniel y sí, ¿no es cierto? Perfecto. Les dejo a ustedes. Los puse como coanfitriones, así que si tienen, no debería haber problema para que puedan compartir su presentación. Perfecto, muchas gracias, Constanza. ¿Me confirmas el audio? Se escucha muy bien, pero todavía no vemos Ah, tu presentación. Se ve negro. qué extraño. Am, eh, dame un par de segundos para ver si logro resolver porque no puedo manipular la presentación. No sé qué pasó. Ah, lo mismo, a lo mejor lo mismo que le pasó a Andrea, tal vez salir y volver a, o sea, sacarla y volver a ponerla. Sí, pero no puedo hacer eso. ¿Te parece si invertimos el orden y hasta ver si resuelvo el problema tecnológico? Sí, por mí no hay ningún problema. Déjame intentar proyectar mi pantalla. Genial. Ok. Ujú. ¿Pueden ver mi Ahí sí pantalla? vemos. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a estar acá hoy con ustedes y compartirles un poco cómo ha sido la experiencia de Panamá con la construcción de la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú. Vamos a ver cómo se ha implementado acá en Panamá lo que hemos visto de una manera más general en la presentación de Andrea. Pues Panamá ha seguido la misma metodología que ya les ha explicado Andrea. Aquí están los pasos. Y como ya les comentaba, el proceso ha estado dirigido o liderado por un comité directivo que en este caso fue conformado por cuatro entidades: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra Autoridad de Transparencia y la Procuraduría de la Administración, que tiene funciones de asesoría jurídica a todas las instituciones del órgano ejecutivo y también interviene en los procesos judiciales en donde también se ven casos ambientales. Así que era una forma de incorporar a una entidad que tuviera amplia experiencia en la parte más de acceso a la justicia y protección de defensores. En el proceso de la hoja de ruta estuvimos analizando desde los artículos 2 al 10, elaborando la línea base y estableciendo las posibles acciones prioritarias que fueran necesarias para la implementación de estos artículos. Como parte del proceso de la hoja de ruta, hicimos una revisión de 44 normas nacionales que eran las directamente implicadas con las disposiciones y obligaciones que tenía el Acuerdo de Escazú, y esto implicó entonces la revisión de 101 disposiciones específicas
del acuerdo individualmente. A través de ese trabajo, que es el que se hace con la línea de base, pudimos identificar que en Panamá teníamos 67 brechas todavía en situaciones de vacíos, digamos, o donde la norma no contemplaba el mismo nivel de protección que contempla el acuerdo. Y eso nos permitió priorizar 10 acciones prioritarias, valga la redundancia, que sometimos entonces al proceso de consulta pública. Em, Tuvimos diferentes mecanismos de consulta, entre ellos un taller presencial, en donde tuvimos la participación de 55 personas presencialmente y 10 personas virtualmente. Tuvimos también un proceso de consulta pública formal, como corresponde también por la legislación interna de Panamá, que exige un proceso de consulta por 20 días hábiles. Y allí pusimos a disposición del público tanto el documento de línea de base, pero con un énfasis en la propuesta de acciones prioritarias específicas. Y para ello, para facilitar el acceso y la participación del público, producimos un resumen no técnico de ambos documentos que permitiera revisar con un lenguaje mucho más accesible de qué se trataba esta iniciativa. Y también se generó un formato de comentarios para que fuera un poco más sencillo para las personas, a través de la respuesta a preguntas específicas, dar sus aportes y dejándolo flexible también para que pudieran aportar fuera como de ese esquema. Esto sucedió este año, entre el 11 de abril y el 14 de mayo. Complementamos estos mecanismos de consulta con un taller virtual que se enfocó en el sector que en el evento presencial quizás tuvo la menor participación, que en este caso fueron las entidades con competencia ambiental. Y además se complementa eso con una serie de reuniones bilaterales con entidades particularmente importantes para las acciones prioritarias que se venían definiendo y que quizás no habían participado tanto en este proceso de consulta. ¿Qué tenemos como resultado para esto? Tenemos en total, en las diferentes instancias de participación, tenemos que participaron 83 personas con esta distribución que ven aquí en los diferentes eventos. Y eso nos da, la participación de estas personas nos arrojó 171 aportes individuales a diferentes temas. Y aquí vemos una gráfica de cuáles fueron los artículos sobre las que recibimos más aportes, siendo estos desde el artículo 5 hasta el artículo 9. Por acá pueden ver cuál era la intención de cada uno de estos aportes que recogimos, utilizando los formatos que le comenté. Y pueden ver que la mayor cantidad de los aportes iban en la dirección de proponer una nueva acción prioritaria. Luego, algunos buscaban modificar la acción prioritaria que había sido propuesta y también un número importante validaba las acciones prioritarias que ya habían sido propuestas. Solo en 2 ocasiones recibimos comentarios en torno a decir que deberían ser desestimada alguna acción prioritaria que estábamos proponiendo. Al procesar esta información, tabulando toda esta información y procesándola, vinimos a recomendar que se acogiera el 58% de estas propuestas de alguna manera, y de una manera total, y el 12% que se acogiera parcialmente. Digamos que habría algún elemento del aporte específico que podía ser implementado y otro por alguna razón no podía ser acogido. En muchos casos se trataban de temas que quizás iban más allá del momento de implementación, porque estábamos recién en un proceso inicial de hoja de ruta, y para algunas acciones se requería un estado más avanzado de este proceso, más apropiado quizás para un plan de implementación más ambicioso en el futuro, o quizás era necesario en este momento hacer una priorización y estas acciones debían postergarse para un momento posterior. Y bueno, con eso les doy un pantallazo bastante amplio de cuáles son las acciones prioritarias que están quedando en la hoja de ruta de Panamá. Aquí los tenemos por artículos. El artículo 5 tenemos una serie de acciones que van encaminadas a promover una adecuada interpretación de la legislación, porque Panamá es un país que tiene una legislación en materia de acceso a la información y de participación ciudadana, sobre todo también acceso a la justicia, ciertamente, pero tiene una legislación bastante robusta, pero los comentarios que recibimos y la experiencia que recibimos es que en muchos casos la legislación no se está implementando adecuadamente. Entonces, estas acciones buscan promover una adecuada interpretación de las normas, procurando la máxima publicidad de la información.
Eso va a pasar por el hecho de someter una serie de consultas a la Procuraduría de la Administración para que establezca un criterio, a partir de ese criterio desarrollar guías y formatos que le ayuden a todas las entidades con competencia ambiental a aplicar las disposiciones asociadas al acuerdo. También vamos a ajustar el término de prórroga de proveer información ambiental, porque en Panamá la legislación contempla un primer término de 30 días calendario, es decir, por debajo de la obligación del Acuerdo de Escazú de tener un término máximo de 30 días hábiles. Pero para la prórroga, en casos de información muy compleja o extensa, la legislación panameña cuenta con 30 días calendario adicionales, y aquí pues se busca ajustar a los 10 días hábiles establecidos en el acuerdo. La tercera acción prioritaria acá es ver el tema de los costos razonables, porque por disposiciones que tienen diferentes entidades con competencia ambiental en Panamá, muchas veces se vuelve muy oneroso para el público tener acceso a la información ambiental, sobre todo cuando se requiere esa información de carácter certificado o autenticado para utilizar esa información en procesos que buscan la garantía del acceso a la justicia. Eso. En el artículo 6, una serie de acciones encaminadas a mejorar la generación y difusión de información ambiental pasa por un reglamento de información ambiental, fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental de Panamá y contar con una plataforma formal que permita la visualización de los estudios de impacto ambiental y de otras autorizaciones. Esto es algo que con lo que el país ya contaba, pero con unas modificaciones reglamentarias recientes perdió la plataforma con la que contaba oficialmente, y aunque esta plataforma se utiliza todavía como en la práctica, se busca que se establezca una plataforma que sea viable y que sea oficial para garantizar que no haya una regresión en la cantidad de información que se pone a disposición del público. También se ha incluido, como decía Andrea, que varios países lo han hecho, la inclusión de un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Y por último, como parte del proceso de consulta, se añade una nueva acción prioritaria, que es un protocolo para la difusión de información ambiental en casos de amenazas inminentes a la salud pública o al ambiente, a la luz de la disposición que establece el artículo 6. En cuanto a participación, lo que se prioriza es emitir un reglamento de participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, que estandarice las condiciones en las que se dan estos esquemas de participación en las diferentes autoridades de competencia ambiental, porque lo que se descubre en la línea base es que hay mucha disimilitud entre las diferentes autoridades, e incluso dentro de las mismas autoridades, dependiendo de qué trámite se está haciendo, hay una disparidad increíble. Hay procesos en donde puede haber un periodo de consulta pública de 8 días y otros en los que puede haber 30 o 60 días. Así que lo que se busca es establecer un estándar mínimo que sea compatible con las obligaciones del acuerdo. Y así otra serie de garantías, como la consideración a las personas directamente afectadas, a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto se busca estandarizar a través de este reglamento. Y en acceso a la justicia, tanto en acceso a la justicia como en materia de defensores en Panamá, realmente se ha descubierto que hay como muy poca información sobre el estado de implementación de estas obligaciones, por lo que se busca partir de una base de un diagnóstico integral sobre la situación de este derecho. Aquí se busca analizar cuáles son los mecanismos disponibles. Ya hay digamos, una base en la línea base que se ha levantado para este proceso de hoja de ruta, pero se busca hacer un diagnóstico bastante más profundo y pudiendo evaluar algo que en el proceso de ruta todavía no somos capaces de evaluar, que es lo que hablaba de la implementación de la norma. Es decir, no solo la existencia, no solo que existe una norma, sino qué también se está implementando y cuáles son los obstáculos que todavía impiden que estas normas sean implementadas. A la luz de ese diagnóstico se busca establecer algún tipo de guía que ayude al público a tener mejor noción de cuáles son los recursos que están disponibles para garantizar el acceso a la justicia ambiental. Y también se plantea la actualización del proceso de sanción administrativo del Ministerio de Ambiente. Para defensores se incluyeron muchas acciones prioritarias dentro del proceso de consulta, a raíz del proceso de consulta, incluyendo, como decía, un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico estaba ya contemplado, pero se añade un sistema de alerta temprana y protocolo de actuación para prevenir y responder ante casos de ataques, amenazas o intimidaciones.
se busca impulsar una reforma al Código Penal que permita incluir delitos para proteger a los defensores ambientales y para también fortalecer los tipos penales, los delitos ambientales que ya existen. Por deficiencias o obstáculos que ha identificado incluso el propio Ministerio Público, que es el que se encarga de como fiscalizar y llevar los procesos por delitos ambientales ante el órgano judicial. Y también se ha incluido como parte del proceso de consulta acciones institucionales de reconocimiento de defensores buscando que esta acción genere un entorno propicio para el desarrollo de las funciones de los defensores, como lo establece el acuerdo. Y por último, en el artículo 10 se incluye un programa bastante ambicioso de sensibilización y capacitación sobre los diferentes pilares del Acuerdo de Escazú y con un alcance bastante amplio. Originalmente en la propuesta que sometimos a consulta era bastante más acotado, pero recibimos múltiples aportes en el sentido de que se necesita un fortalecimiento del conocimiento de esta herramienta en todas las instancias, llámese el gobierno central, las entidades autónomas, sobre todo los estamentos de seguridad, los tribunales, el público mismo considera que se necesita mayor sensibilización sobre el acuerdo y los derechos que contempla, las obligaciones que contempla para el Estado, y también hacen énfasis, por ejemplo, en los medios de comunicación. Así que esta ha sido como la experiencia panameña y bueno, ahora podemos hablar un poco más de cuáles han sido nuestras impresiones, pero sí dejo este mensaje de que quizás con este aprendizaje podemos buscar hacia el futuro herramientas que nos permitan un poco evaluar desde el proceso de hoja de ruta o después mejor la implementación misma de las normas. Esto fue algo que salió en los talleres y en los aportes que recibimos, mucha información sobre el nivel de implementación o no de las normas que están relacionadas a las obligaciones del acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Si les parece bien, le voy a dar paso a Daniel y luego abrimos la conversación ya como para reflexionar y ver las experiencias y qué aprendizajes podemos sacar y em, qué tan comprometidos vemos que están nuestros países con estos procesos. Ahí se ve tu presentación perfectamente, Daniel. O sea, no en modo presentación todavía, pero sí se ve. Listo, muchas gracias, Constanza. Mil disculpas por el inconveniente técnico, pero creo que ya está resuelto. Bueno, primero es un gusto poder compartir este espacio con Andrea, con Joana, y comentarles algunos de los eh, avances, de las experiencias que se tuvieron en el proceso de la creación de la ruta de implementación, de la hoja de ruta de implementación del acuerdo en Ecuador, pero también quiero finalizar haciendo algunas referencias sobre ya el proceso de implementación. O sea, es interesante mirar eh, algunas lecciones aprendidas desde la perspectiva del proceso de construcción de la hoja de ruta, pero también de los avances y de las limitaciones que ya se van evidenciando en el caso del Ecuador en el escenario de implementación. Si bien Andrea ya hizo una presentación bastante amplia sobre lo que son las hojas de ruta, solamente quería como reiterar el considerar a la hoja de ruta como una herramienta de planificación que no solo establece una orientación de por dónde van a ir los países, en este caso Ecuador, para poder ir implementando las disposiciones del Acuerdo de Escazú en este enfoque de progresividad, pero también considerando no solo las prioridades del país, digamos, hablando desde la institucionalidad, sino las prioridades de los ciudadanos en un enfoque de co-creación que fue el que manejamos en Ecuador, ¿no? Y por supuesto, considerando que esta hoja de ruta, más allá de que ya es un documento que está oficializado, puede ser también sujeto de ajustes en su momento si vemos que el contexto cambia o las prioridades van cambiando en ese sentido, ¿no? Andrea nos hizo una presentación, en su presentación abordó esta
ruta de 7 pasos, si no estoy mal, Andrea. En el caso del Ecuador, que fuimos uno de los países que iniciamos con este proceso, realmente aplicamos 5 de esas etapas que se habían definido, pensando en que Ecuador inició este proceso en el 2020, incluso antes de haber ratificado el acuerdo de Escazú y de su entrada en vigor, y que por supuesto CEPAL haya puesto atención en la necesidad de empezar a generar estas hojas de ruta, ¿no? Entonces, este fue un proceso que acá en el país lo desarrollamos como en 2 momentos. Y ya les voy a contar más adelante cuáles fueron esos 2 momentos, pero quizá aquí lo relevante es que manejamos el proceso de construcción de la hoja de ruta del país con un enfoque de co-creación, es decir, cómo a través de espacios participativos, con las limitaciones propias de ese. Recordemos que en el 2020 estábamos en plena pandemia, entonces la mayor parte de las actividades, al menos iniciales, fueron en un escenario virtual, y que seguramente eso también complejiza para poder haber llegado a personas en territorio que a lo mejor por la brecha digital de conectividad no tuvieron la posibilidad de ser parte del proceso, pero en todo caso se hizo un esfuerzo lo más abierto posible para poder generar los insumos, tanto en el primer paso, que era esta línea de base, que de alguna manera lo que buscaba era poder entender cuán alineada estaba la normativa, pero también las políticas públicas y las políticas institucionales con las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y quizá ahí hay una diferencia un poquito de mayor ambición en el trabajo que hicimos acá. Y también en el proceso ya de definir tanto el sistema de gobernanza, que Andrea ya nos mencionaba, ¿no? Estos 2 espacios. En el caso del Ecuador, se identificó una mesa interinstitucional de democracia ambiental como un espacio mucho más amplio em, para la participación de los distintos actores, incluso con un alcance que, si no mal recuerdo, está alrededor de 42 personas del ámbito no estatal, más 18 instituciones del ámbito estatal. Hay con unos rangos numéricos para la integración. Pero también ya en la definición de la ruta de implementación, que es decir, estas acciones priorizadas, como se las ha planteado dentro de el proceso de las 7 etapas, ¿no? ¿Qué acciones son las más relevantes para el país, o eran las más relevantes para el país en ese momento, con base a este proceso de co-creación? Y quizá aquí lo que sí nos dimos cuenta, y lo rescatamos en su momento como una lección aprendida, fue la necesidad de que todos los actores que participaban en el proceso tengan el mismo nivel de conocimientos, la misma información. Cuando estuvimos desarrollando em, el diagnóstico de línea base, nos dimos cuenta que muchas de las personas que estuvieron participando, sobre todo de instituciones públicas, no tenían conocimiento del Acuerdo de Escazú, no tenían conocimiento de los estándares que se planteaban dentro del acuerdo, incluso no tenían conocimiento en muchos casos sobre la normativa que regulaba esos derechos en el país, ¿no? Entonces, de cara ya a la definición de las acciones prioritarias, mantuvimos primero un espacio de fortalecimiento de capacidades, los denominamos unas masterclass, donde se abordaron cada uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, pero también contrastando con el marco normativo vigente en el país, y contrastando con las brechas que se habían identificado en la línea de base, como para tener, digamos, esta perspectiva de necesidad, respecto de la cual se tiene que ir generando acciones para ir cerrando esas brechas, ¿no? Entonces, de manera muy esquemática, este fue el proceso, y que incluso esto está recogido en la ruta de implementación de Ecuador. Al finalizar la presentación les puedo dejar el enlace para la descarga. Entonces, como les había mencionado, nosotros desarrollamos el proceso en 2 momentos. Un primer momento estuvo anclado al primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador,
Este era un plan de acción que tuvo vigencia entre el 2019 y el 2022. Esta imagen es anterior a la reforma que se hizo por pandemia. Pero básicamente dentro de este primer plan de acción, lo que se planteó fue que el país pueda ratificar el Acuerdo de Escazú, que se genere esta línea de base, que nosotros lo denominamos como un diagnóstico de congruencia respecto del marco político, normativo e institucional, exclusivamente en los 4 pilares. Se hizo ese trabajo en los 4 pilares: acceso a la información, participación, justicia y defensores. El establecimiento de un mecanismo de gobernanza, que es esta mesa interinstitucional de democracia ambiental que les había mencionado. Se generó la creación o se definió la creación de esta mesa a través de un acuerdo ministerial en agosto del 22, y se estableció estas acciones priorizadas, ¿no? Que en ese momento las denominamos hoja de ruta para la implementación. Entonces, este fue como el primer paso que se hizo de cara al cumplimiento, digamos, de los insumos que se requieren para la hoja de ruta. Y luego ya con el apoyo de CEPAL, en el 2023, si no estoy mal, Andrea, esto se empezó a planificar a fines del 22, pero ya la ejecución fue a inicios del 23, y se presentó en abril en la COP. Y básicamente con este proceso de apoyo lo que se hizo fue ir complementando el trabajo ya desarrollado. Por ejemplo, en el tema de la línea base se complementó con el análisis sobre los artículos 2, 3, 4 y 10, con jurisprudencia, se identificaron buenas prácticas. Si bien ya se había hecho una suerte de mapa de actores, lo que se hizo fue tal vez darle la formalidad, haciendo una clasificación también tipológica de los actores, un poco más con la rigurosidad que requería la hoja de ruta. Se complementó también el sistema de gobernanza, más allá de la mesa interinstitucional de democracia ambiental, que era como el espacio abierto. Se definió un comité interinstitucional que es el conformado por estos actores clave que tienen competencias con los pilares del Acuerdo de Escazú, bajo la rectoría, en este caso, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero que también integraba a la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, también a los niveles de gobierno descentralizados a través de los gremios de municipios y de gobiernos provinciales, y también con esta perspectiva de los aportes que Ecuador podría brindar a la cooperación regional, ¿no? Entonces, este es como, digamos, un panorama bastante rápido de cómo se fue desarrollando ese trabajo con miras a contar ya con esta ruta, hoja de ruta para la implementación oficializada. Pero quizá aquí lo interesante que les había comentado es un poco ir mirando algunos aprendizajes y algunas lecciones respecto, por un lado, del proceso de co-creación. Y como yo les había mencionado, tuvimos estos 2 momentos que fueron desarrollándose desde el 2020 hasta el 2023. Y creo que aquí uno de los elementos tal vez relevantes en el caso de la hoja de ruta de Ecuador fue la coyuntura eh, del proceso de gobierno abierto, de cómo este trabajo inició en el marco del plan de acción de gobierno abierto, y que de alguna manera hizo que el alcance de la participación haya sido mucho más ambicioso, es decir, cómo logramos llegar a un nivel de co-creación y no necesariamente quedarnos en un nivel de participación incidente, ¿no? Y eso creo que fue bastante enriquecedor para, por un lado, dinamizar la participación, pero por otro lado, para que los actores que estuvieron participando estén empoderados y también hayan sido corresponsables y hayan participado en los distintos momentos que se fueron desarrollando ya en el escenario de implementación. Me recuerdo que se hizo un comentario o una consulta cuando estaba Andrea haciendo la presentación, y en el caso nuestro sí fue una limitante el alcance de las convocatorias, porque no necesariamente llegamos a todos los actores que hubiéramos querido llegar, no solo por el escenario de pandemia, sino por las limitaciones propias de poder tener acceso a bases de datos, a conocer qué tipo de actores, por ejemplo, en territorio, podrían estar interesados en participar de este proceso.
También nos fundamentamos en experiencias previas. Por ejemplo, para la definición del mecanismo de gobernanza se hizo un proceso de investigación y de comparación de buenas prácticas con otras iniciativas de gobernanza, por supuesto relacionadas con el Acuerdo de Escazú. En su momento hubo una sola, que era la Mesa Interinstitucional de Democracia Ambiental en Colombia, que fue un proceso de construcción que no llegó a implementarse, pero digamos, desde la perspectiva del documento de normativa, fue una experiencia interesante, y otras relacionadas con gobernanza ambiental de manera un poco más amplia que permitieron informar, digamos, el proceso de definición de este mecanismo de gobernanza. Y por supuesto, el tema del fortalecimiento de capacidades, que fue un poco lo que les había mencionado hace un momento, que vimos la necesidad de implementar ya en un segundo paso, porque era necesario que los distintos actores tengan el mismo nivel de información, de conocimiento, eh, para poder participar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Y principalmente fueron los actores gubernamentales. Y luego, ya desde la perspectiva de la implementación de la hoja de ruta, pensemos que la ruta se oficializó en abril del 23, han pasado más de 2 años, y en ese tiempo ya se han generado algunas acciones de las que se habían establecido en la hoja de ruta. Ahora, aquí creo que sí es importante también hacer un ejercicio crítico respecto de cómo esa hoja de ruta se ha ido implementando. Y siendo muy franco, en la práctica, las acciones que se han podido desarrollar han sido el fruto de la coyuntura. em, no han sido el resultado de un proceso sistemático impulsado desde el gobierno para implementar la hoja de ruta. Y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque más allá de la voluntad política, y como Andrea mencionaba, hay interés de las instituciones, pero las prioridades, el día a día, muchas veces hacen que esta hoja de ruta no sea efectivamente esa prioridad de implementación, cuando hay 1000 problemas más que están en el radar de las instituciones públicas, ¿no? Otro de los elementos que vimos necesario haber generado, y que no lo tenemos hasta este momento, es un plan de implementación. Entiendo que en el caso de Chile sí se lo hizo, y creo que hubiera sido muy valioso que pudiéramos haber aterrizado en actores responsables, en identificar la cantidad de recursos que se requerían para las actividades, en qué tiempos se iban a desarrollar. Hicimos únicamente em, una previsión de escenarios de corto, mediano y largo plazo, pero no aterrizamos ya en tiempos mucho más concretos o indicadores de cumplimiento que hubieran permitido hacer un seguimiento mucho más efectivo a la implementación de esas acciones. Entonces, creo que este tipo de herramientas pueden ser de mucha utilidad, y que en la práctica esperamos que se puedan ir ya desarrollando en el mediano plazo. Aquí otro elemento muy relevante ha sido el apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Más allá de que en los distintos planes que están ya oficializados se han previsto estos aportes que los países pueden hacer a la cooperación regional, al menos en el caso del Ecuador, no se han visibilizado todavía, o no se han articulado, digamos, a la hoja de ruta, es decir, qué estado parte puede apoyar en algún tema específico al Ecuador. Pero sí hemos tenido apoyo de la cooperación internacional, la cooperación francesa, la cooperación alemana, desde la misma CEPAL. Y un poco lo que les mencionaba, ¿no? En el transcurso de la implementación van surgiendo oportunidades que pueden ir complementando, fortaleciendo o generando adicionalidad a la hoja de ruta. Hace 2 años se estableció un proyecto de cooperación Ecuador-México, que identificó también esta potencialidad de colaboración mutua, fuera de los aportes a la cooperación regional, por ejemplo, que había identificado Ecuador. Pero lamentablemente el proyecto no ha podido ser implementado en esta perspectiva de cooperación por el impasse diplomático que ustedes conocen con México. Entonces, cada país ha implementado por su lado una serie de actividades que ya han perdido justamente esa lógica de cooperación.
Y por último, también resaltar la importancia de la colaboración de los distintos actores en la implementación. Muchas de las acciones que se han podido generar en el Ecuador han sido el resultado del apoyo de la cooperación, del apoyo de las organizaciones no gubernamentales, del trabajo colaborativo y conjunto con las instituciones públicas, ¿no? Entonces, quizá aquí la invitación también es a pensar en que esta hoja de ruta no es una responsabilidad exclusiva del Estado parte, sino que es también o va a ser el resultado de un trabajo que pueda generarse de manera colaborativa con los distintos actores y sectores. Y por último, quería compartirles algunos de los avances que se han ido generando en estos un poco más de 2 años. Y en el caso del Ecuador, en la hoja de ruta se plantearon acciones generales y relacionadas con arreglos institucionales, por un lado, y luego acciones priorizadas respecto de los 4 pilares sustantivos, ¿no? Información, participación, justicia y defensores, pensando en que el fortalecimiento de capacidades es un eje transversal, un pilar transversal, así como la cooperación. Entonces, tal vez no voy a focalizar en todas las acciones, quizá voy a resaltar las más relevantes. Una de ellas es, por ejemplo, en la hoja de ruta se había priorizado la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la práctica sucedió algo muy distinto. Se aprobó una ley sustitutiva completa con el mismo nombre en el año 2023. Esta ley, si bien no tiene un aterrizaje específico en temas ambientales, sí recoge muchos de los estándares del Acuerdo de Escazú de una manera genérica. Los temas de pertinencia sociocultural, los temas de inclusión, se los acoge. Y creo que ha sido muy interesante, o fue muy interesante en su momento también el proceso de tratamiento legislativo para ir incorporando esas perspectivas que, aunque fueron recogidas de manera genérica, funcionan muy bien desde la perspectiva de aplicabilidad del Acuerdo de Escazú. Em, otro de las acciones priorizadas fue el establecimiento de tribunales especializados con una mirada de largo plazo. Lo que se ha generado al momento, el mes pasado, es una propuesta para la conformación de tribunales especializados, es decir, un paso intermedio. Y lo estoy resaltando porque, digamos, hay que pensar también en esta perspectiva de progresividad en que para poder llegar a lograr una de las acciones priorizadas puedes necesitar varios pasos. En este caso, este es uno de los pasos quizá más relevantes para tener una base sobre la cual empezar a discutir la posibilidad de conformar este tipo de tribunales. En materia de acceso a la información ambiental, se generó un modelo de gobernanza y democratización de la información ambiental e hídrica. Esto desde una perspectiva también de gobernanza de datos y de interoperabilidad e interconectividad de las distintas instituciones públicas e incluso privadas, academia, organizaciones de sociedad civil, incluso la ciencia ciudadana, para poder homologar la información bajo una serie de parámetros y que puedan ser consideradas también por la autoridad ambiental como información oficial. Entonces, ese es un avance importante que se ha generado en los últimos 2 años y también fue el resultado del segundo plan de acción de gobierno abierto. Entonces, fue un ejercicio también de participación activa en la construcción de una política pública. Se publicó el año pasado, con información al 2023, el informe sobre el estado de los elementos del medio ambiente con la metodología GEO, que si bien no responde a una de las acciones priorizadas per se, que es la reforma en el Código Orgánico del Ambiente para la incorporación de esta obligación de generación de los informes, es una buena práctica que vale la pena resaltar porque es, digamos, el camino que podemos tener como referencia de la viabilidad de hacer ese tipo de informes para que luego pueda ser acogido dentro de una reforma. En el tema de participación pública, por ejemplo, el año 2023 hubo una sentencia de la Corte Constitucional que reforzó la observancia obligatoria de los estándares del Acuerdo de Escazú del artículo 7 en la aplicación de la consulta ambiental y dispuso
el establecimiento de una ley de consulta ambiental. Esta ley está ahora en tratamiento legislativo. Entonces, si bien no llegamos todavía a la acción priorizada que fue contar con esa ley, tenemos ya un camino avanzado con la jurisprudencia y también ahora a nivel legislativo. Em, en el tema de acceso a la justicia, se ha capacitado también a los operadores judiciales, incluso con un enfoque de cadena judicial, yendo más allá de jueces y fiscales, sino también incluyendo a la Policía Especializada de Protección del Medio Ambiente, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Parque Nacional Galápagos. Y en lo que se refiere a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, se ha generado un diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. Este diagnóstico es muy reciente, fue publicado el mes pasado, pero es el camino previo igual para el establecimiento de la política pública integral de protección de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, igual aquí resaltar que si bien todavía no se llega a la construcción de la política, hay un hito intermedio que es este diagnóstico y que incluso fue generado desde sociedad civil conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, que es la institución rectora en materia de derechos humanos. Pero ahí vamos viendo cómo la implementación en esta lógica de colaboración va caminando y va funcionando. Uno, por la limitación de recursos que tienen las instituciones públicas al momento en el país y también por la limitación de recursos no solo económicos, sino humanos y técnicos para poder desarrollar este tipo de herramientas, como es un diagnóstico que implica no solo recursos humanos, sino también metodología y una serie de otros elementos y actividades para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, quizá yo solamente cierro la presentación con esta perspectiva de trabajo conjunto entre los distintos, también de cómo mirar el fortalecimiento de capacidades y la cooperación como elementos transversales y fundamentales que han permitido llegar a desarrollar estas acciones que les he compartido esta tarde-noche. Así que muchísimas gracias y quedo atento a cualquier inquietud que pudieran tener. Excelente presentación, muchísimas gracias Daniel, Joana. Sin duda es muy importante poder ver cómo todo esto se va aplicando y cómo van siendo las experiencias en los distintos países. Em, Hay una petición en el chat que dice que si puedes compartirnos, Daniel, la guía práctica para el fortalecimiento de capacidades. No sé si estará online en alguna parte que se pueda. Perfecto. No Eh, sabría a qué guía práctica se refiere. ah, de fortalecimiento de capacidades, no sé cuál está. Em, Buenísimo. No sé si hay preguntas aquí del público, dudas que hayan quedado de las presentaciones o cosas en las que quieran profundizar, experiencias. Yo me anoté una pregunta. Eh, que decías tú, Daniel, que claro, que lamentablemente junto con la realización de la hoja de ruta no se hizo inmediatamente el plan de implementación. Sin embargo, igual después nos contaste que han estado avanzando en implementación desde diferentes partes. Entonces, mi pregunta es, qué es lo que estaría impidiendo hoy día que se pudiera avanzar en realidad hacer un plan de implementación, que es lo que suena más lógico de poder articular todo esto que se estableció en la hoja de ruta? A ver, y yo pensaría que uno de los temas principales que incide en esa poca proactividad en la implementación de la hoja de ruta es el desconocimiento que tienen los mismos actores institucionales de la hoja de ruta y de la competencia que tienen desde sus instituciones de aportar al cumplimiento de la hoja de ruta. Y una experiencia tuvimos a fines del mes pasado con la Defensoría del Pueblo, que es una institución que tiene competencia tanto en el tema de acceso a la información pública, en el tema de defensores de derechos humanos,
pero también en el acompañamiento a los procesos de consulta ambiental y de consulta previa libre e informada, es decir, desde la perspectiva de la participación. Entonces, ellos desconocían que existía esta hoja de ruta, ellos desconocían cómo podían aportar dentro del espacio de trabajo que tuvimos con ellos. Hicimos un ejercicio para que puedan analizar las acciones priorizadas y puedan identificar cuáles de esas acciones tenían competencia con su cumplimiento misional y cómo luego podrían aportar a la implementación de esas acciones, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí que de alguna manera tiene mucha relevancia. No sé si en los otros países funcione la dinámica de la misma manera, pero en el caso del Ecuador hay mucha rotación en las instituciones públicas y eso hace que las personas que participaron en este proceso en el 2020, 21, 22 o 23 posiblemente ya no estén en las instituciones y se pierde la memoria institucional. Entonces, ese es uno de los temas quizá que limitan de mayor manera el que las instituciones tengan una mayor proactividad, por decirlo de alguna manera, pensando en las instituciones que tienen como competencias sectoriales. Ahora, pensando en la institución que tiene la competencia o la focalía del Acuerdo de Escazú, que es la focalía técnica, que es el Ministerio de Agua, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ciertamente, y es un tema también ya de capacidad institucional por la limitación de recursos humanos, de recursos económicos también, y que en algunos casos se ha ido supliendo con apoyo de la cooperación. Pero eso no obsta a que haya, digamos, un seguimiento proactivo de la implementación, incluso contactando a las otras instituciones que tienen competencia sectorial. eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros cuellos de botella es ese ya en la implementación, el desconocimiento y por otro lado también el tema de los recursos. Perfecto. Ojalá que podamos avanzar en que yo creo que se repite mucho la falta de comunicación al interior de los distintos gobiernos, estados de nuestros países, entonces que se hacen esfuerzos aislados y no coordinados. Creo que podría ser algo que se repite Mm. bastante. Incluso no solo es un tema de coordinación intrainstitucional, sino interinstitucional. Los funcionarios del mismo ministerio, de las zonales del ministerio, no conocen lo que se está haciendo desde planta central. Entonces hay un tema también de comunicación interna que no fluye. Perfecto. Joana, en el caso de Panamá, ¿cómo han visto el paso de la hoja de ruta a la etapa ya más de implementación y cómo crees tú que van empujando eso? Y también me llamó la atención el tema que mencionó Daniel de de la transferencia de capacidades entre estados, de la cooperación entre estados de la región. No sé si han tenido o han visto alguna experiencia similar. La de Ecuador con México es lamentable por la situación que la desencadena, pero no sé, en el caso de Panamá si tienen una experiencia similar. Dale, muchas gracias. Mira, varias cosas. Uno, el estatus de la hoja de ruta de Panamá. La hoja de ruta está en la fase final, como decía Andrea más temprano, todavía no ha sido formalmente aprobada. Ya existe un borrador definitivo que irá al proceso final de edición y una vez se haga ese paso, se aprobará a través de una resolución del Ministerio de Ambiente y de esa manera quedará oficializada. Así que todavía no hay un esfuerzo específico de implementación porque estamos en esa fase final de formalización. Em, Sobre el tema de la cooperación, importante comentar pues que como todas las hojas de ruta, como parte de su metodología, establecen una serie de instancias de cooperación regional y lo que está ofreciendo Panamá en este momento hacia los otros estados parte está enfocado en poner a disposición de las otras partes la experiencia que tiene el país en el Sistema Nacional de Información Ambiental, porque si bien el Sistema Nacional de Información Ambiental está incluido como en las acciones prioritarias para su fortalecimiento, sí que tiene un avance histórico y tiene muy buenas herramientas que podrían servir a otros países que recién empiezan ese proceso de construcción de sus sistemas nacionales de información ambiental.
También se incluye compartir experiencias en torno a esa articulación interinstitucional para temas de acceso a la justicia, porque el ministerio también cuenta con una iniciativa impulsada por la cooperación internacional, en donde se ha creado una articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fiscalías y el Ministerio de Ambiente, para hacer trabajos de investigaciones complejas, de delitos ambientales complejos, que han resultado en la captura y en la tramitación de estos procesos ante las instancias judiciales. Y por último, el país está también ofreciendo su experiencia en torno a una cosa que se llama el Nature Pledge o el compromiso con la naturaleza, que es esta apuesta que hace Panamá en las negociaciones internacionales de ambiente, en donde ha hecho una invitación a todos los países a que se haga un solo plan de implementación de tres tratados internacionales relevantes, como son el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Diversidad y el de Desertificación. Entonces, buscan alinear las acciones que están en estos tres esquemas, habiendo identificado que muchas veces se planifica el cumplimiento de las obligaciones de estos tratados totalmente divorciados unos de otros. Entonces, no se logra esa articulación y el uso más eficiente de los recursos. Así que el país está apostando por esto para que sea un esfuerzo global de esta manera articulado. Así que eso es lo que está en la palestra en este momento ofreciendo el país para la parte de cooperación. Y por último, quería hacer un comentario respecto al tema de la implementación, porque vi que también hay una pregunta ahí sobre qué instancia evalúa o hace seguimiento del cumplimiento. Y un poco en la línea de Daniel, pienso que la estructura de gobernanza es muy importante. Por esa razón está dentro de la metodología. O sea, que logremos diseñar una estructura que funcione y luego haya un seguimiento para que realmente siga operativa esa estructura es muy importante para todo el proceso, porque es la única forma que realmente haya un seguimiento cercano a qué paso tiene que seguir para que esto se dé. Y eso necesita un liderazgo fuerte, obviamente de una entidad, pero una colaboración de todos los que están involucrados. Y en el proceso panameño se ha tenido mucho cuidado, por ejemplo, de no crear una estructura adicional, porque no sé cómo pasa, por ejemplo, en Ecuador, pero en Panamá es muy común que se crea una comisión para cada pequeña necesidad que existe y luego generalmente son los mismos actores, pero están tan desgastados por los diferentes espacios que entonces no se concreta, no se reúne, no se da seguimiento. Entonces, acá en Panamá se buscó crear una subcomisión dentro de unas comisiones que ya existen, que ya están amparadas en la ley, para no crear esa duplicidad de estructuras. Y se está buscando adecuar ahora la reglamentación para viabilizar eso y aprovechar esos espacios que ya existen y de confluencia de actores. Así que yo creo que ese seguimiento va a ser muy importante. De hecho, la estructura de gobernanza que está propuesta en la hoja de ruta también toma prestado de una experiencia con gobierno abierto que se da en Panamá, porque se usa como ejemplo la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, que tiene una composición equitativa entre sociedad civil y gobierno, que ha sido aprobado como decía Daniel, como incorporar mucho mayor ambición a estos compromisos, porque entonces sociedad civil tiene el mismo poder, digamos, de decisión, de incidencia que tienen las autoridades de gobierno, y ayuda muchas veces en esta también deficiencia que hablaba Daniel, el obstáculo que significa la renovación de funcionarios, tanto cuando hay un cambio de gobierno como dentro de una misma administración, cuando hay cambios administrativos. Ayuda mucho esa beligerancia de la sociedad civil dentro de la estructura de gobernanza a darle continuidad a ese esfuerzo. Así que creo que eso es supremamente importante. Muchas gracias, Joana. No sé si Andrea quiere agregar algo respecto a esta última pregunta sobre cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de la hoja de ruta. Gracias, Constanza. Sí, me sumo a lo que han dicho. La gobernanza es, o sea, ponerse de acuerdo quiénes conversan con quiénes para llevar adelante estas acciones prioritarias o elaborar un plan de implementación detallado y qué facultades, qué atribuciones tiene ese grupo, esa comisión, es fundamental. Y lo que dice Joana, que estamos llenos de comisiones y de consejos y de comités que efectivamente logran partir, pero es bien difícil mantenerlos.
Y esta propuesta que hemos hecho de que el comité estratégico, el pequeño, que tenga la entidad pública y representantes de los distintos actores, que en ese diálogo conjunto puedan llegar a consenso sobre cómo abordar los desafíos, las oportunidades, etcétera. Si eso resulta y se implementa, va a ser un tremendo paso adelante. Y también una gran responsabilidad, en este caso, para la sociedad civil y los otros actores. O sea, ser parte de un esfuerzo donde hay que enfrentarse a todos los desafíos y problemas que hay y tratar de empujar, ¿cierto? Y de colaborar para implementar lo que se haya acordado implementar. Entonces, hay una corresponsabilidad en este esquema de gobernanza que también, en ese sentido de corresponsabilidad, se parece el ejercicio que hizo perdón, Ecuador al inicio sobre co-creación, ¿cierto? Esta participación plena, por decirlo así, de los distintos actores. Excelente. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que les agradezco muchísimo a nuestros tres profesores del día de hoy. Fue una clase muy, muy interesante y sin duda muy necesaria porque hablamos mucho en general del Acuerdo de Escazú, de los pilares, de la democracia ambiental, pero poco nos vamos conociendo lo que está pasando para su implementación y la hoja de ruta, es muy importante. Entonces, la invitación es que igual que las clases anteriores, es meterse a investigar. Está el observatorio de CEPAL, están los distintos lugares, repositorios donde está toda la información y leerla y saber si es que el país hizo la hoja de ruta, si la hizo, leerla, si es que la está haciendo, ver cómo se puede participar y si no, empujar para que se haga efectivamente. Así que eso, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo martes con otra clase igual de buena que esta. Muchísimas gracias. gracias. Buenas Hasta noches. luego, buenas Muchas noches. gracias a Hasta todos. luego, Estén bien. gracias. Gracias.